¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Bueno, lo prometido es deuda. Ha comenzado ya a generarse mucha polémica por lo que fue aprobado en la Cámara de Senadores en relación a la iniciativa que envió la doctora Claudia Sheinbaum para combatir la reelección y el nepotismo. Una discusión que estaba aderezada también por el tema de las listas plurinominales, pero que de una u otra manera fue sacada por el momento de la discusión para no polarizar más las diversas posiciones que ya se estaban gestando al interior de las bancadas. Finalmente, la doctora Sheinbaum envió esta iniciativa solamente, nepotismo y reelección, con una salvedad que tendría que aplicarse a partir del 2027, precisamente para romper redes y vínculos de aquellos y de aquellas que ya en este momento están ejerciendo el poder y que de una forma u otra buscarían que sus familiares lo sucedieran a partir de las elecciones del 2027, en donde habrá pues varias entidades en juego, si no mal recuerdo 9, además de cuestiones legislativas y alcaldías y demás. ¿Qué fue entonces lo que se aprobó en el Senado? Bueno, le doy la nota. El Senado de la República aprobó con cambios la iniciativa de reforma constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que por presiones del Partido Verde Ecologista de México se cambió del 2027 al 2030 el año que entrará en vigor la prohibición del nepotismo electoral. La otra parte de la iniciativa, la que prohíbe la reelección de legisladores y alcaldes, pasó en sus términos y se aplicará también a partir del 2030. La reforma a los artículos 40 y 19 de la Carta Magna se aprobó en lo general por unanimidad, pero entre severas críticas de los opositores que llegaron a la confrontación cuando el propio Adán Augusto, coordinador de Morena, a nombre del coordinador verde Manuel Velasco, presentó la reserva sin mayor explicación. Solo expuso que el cambio era que la prohibición para contender por algún cargo de elección popular, en el caso de quienes tuvieran un familiar los últimos 3 años en el cargo al que aspiran, entraría en vigor en el 2030. Literalmente lo que dijo fue, respecto a la prohibición de nepotismo electoral, serán aplicables a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales, a celebrarse en el año 2030. Expuso y de inmediato el panista Marco Cortés subió a tribuna para preguntarle si no le daba vergüenza tal cambio, que era un pago de favores, y le exigió dejar de patear al bote y que el nepotismo se acabara desde ahora y también en el gobierno. Al que debería darle vergüenza es a Cortés, respondió el coordinador morenista, y como Cortés insistió, le dijo: mediocre y miserable. Nosotros no estamos acostumbrados a pagar favores ni a cobrar favores políticos. Eh, Nosotros no fuimos los que en lo oscurito fuimos a negociar notarías, magistraturas, concesiones, cargos administrativos en relación al acuerdo con el PRI para la gubernatura de Coahuila. Antes de la sesión, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo que se había privilegiado la unidad. Este dato es muy importante de Noroña. Privilegiado la unidad en el bloque mayoritario, ya que pudieron sacar esa reforma constitucional con los votos del PAN. De hecho, en lo general, se aprobó con 27 votos a favor y cero en contra. Los panistas y priistas repitieron una y otra vez que es una modificación con dedicatoria a Félix Salgado, Saúl Monreal y Ruth González, esposa del gobernador de San Luis Potosí, que busca relevarlo en el cargo. Los tres respondieron que es falso, y entonces incluso hubo ahí una discusión entre Félix Salgado y Marco Cortés. Le dijo: es ético y moral que esté sentado ahí sin contender porque como dirigente se puso en primer lugar en la lista plurinominal. No fue lo que le contestó Félix Salgado a Marco Cortés, pero los opositores pues no desaprovecharon la coyuntura y llevaron cartelones impresos de las familias Alcalde Luján, Monreal, Tadei, Gutiérrez Luna y otros que sostuvieron se han enquistado en el gobierno. Bueno, pues ahí tiene usted. A ver, veamos realidades en este sentido. Lamentablemente en México las dinastías políticas existen desde hace muchos años. No tienen excepción partidista. No son lo mejor. Esa es la verdad de las cosas. ¿Por qué? Porque se convierten en grupos que creen o piensan que el poder se hereda, que el poder se otorga sin pelear por él, sin buscarlo, sin consolidarlo, sin convencer al votante de que sufrague a su favor. Las dinastías políticas del color que sean nunca, nunca van a ser positivas con la democracia. Tarde que temprano se terminan percudiendo. ¿Por qué? Porque el poder es muy seductor, porque el poder es subyugante en muchas ocasiones y porque al tenerlo de cerca y tanto, se te olvida precisamente los principios y la manera en la cual tienes que conseguirlo, que es de una manera honesta.
Ese es un punto fundamental para entender las dinastías políticas que tristemente en México, insisto, han estado presentes desde hace muchos años y no encontramos hoy todavía una dinastía de la cual podamos hablar correctamente. Tal vez la de los Cárdenas con Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, y ahí habrá algunos puntos de algunas personas en torno a la figura del ingeniero Cuauhtémoc. Pero el resto nos topamos con experiencias bastante desagradables, tanto en el PAN como en el PRI, como lamentablemente también en algunos puntos en Morena. Entonces, el caso concreto de los Monreal, para que no haya dudas. Entonces, sin duda alguna, hay que combatir a fondo las dinastías políticas. Hay que acabar con la reelección en todos los sentidos porque lejos de permitir una consolidación partidista, lejos de permitir una consolidación de la democracia, se convierten en erosionadores de la misma. Se aprovechan de los cargos para hacer feudos, para llevar a cabo contratos, para aplicar actos corruptos en muchas ocasiones y terminan, insisto, yendo en contra incluso de los que menos tienen, yendo incluso de las mayorías que siempre se terminan cansando de esas dinastías y comienzan las críticas y comienzan los reproches y entonces vienen incluso acciones ya hasta en algunas etapas de nuestra historia represoras por parte de esos personajes quienes de verdad se creen dueños, herederos y propietarios de los cargos. Por eso las dinastías políticas jamás serán positivas en ningún aspecto. Hay momentos en los cuales tienes que cortarlas o bien tienes que modificar de una u otra manera la forma en la cual te relacionas con el poder. Eso me queda más claro. Ese es el primer punto. Segundo punto, esta no fue la propuesta de la doctora Sheinbaum. La presidenta habló del 2027, es decir, para aplicarse de inmediato. Por lo tanto, este es un cambio que se lleva a cabo. La pregunta es, ¿con la venia de la doctora Sheinbaum? Ya veremos mañana qué es lo que opina en la mañanera. Si no lo hicieron con la venia de la doctora Sheinbaum, nos topamos otra vez con un hecho proveniente del Senado de la República que actúa de manera independiente. Sí, entiendo cuando me dicen, el Senado debe de ser independiente, los legisladores son independientes, de acuerdo, pero en un escenario de esta naturaleza en donde estás llevando a cabo reformas que te pide la gente en un plan C, que son promovidas por la gobernante que es de tu partido, el Senado y la Cámara de Diputados tienen que respaldar íntegramente esas propuestas y reformas porque se supone que las trataron de antemano, porque son propuestas presentadas no por Adán Augusto, no por Gerardo Fernández Noroña, sino por el gobierno de donde ambos participan, donde ambos son representados y representan como tal al votante que gracias a los votos a favor de ese partido los puso ahí. Entonces, me queda claro que debe de haber una explicación por parte del Palacio Nacional si estuvo o no estuvo de acuerdo. Y si no se le tomó en cuenta o no estuvo de acuerdo y el Senado decidió esto, se está confirmando que hay una agenda personal en el Senado que tarde que temprano va a chocar con el obradorismo ideológico que se ubica en Palacio Nacional. Por supuesto, estamos hablando de un escenario hipotético hasta que la presidencia de la República dé a conocer su postura al respecto, porque también sí pudo aparecer Adán Augusto, pero pudo haberlo hablado con Rosicela Rodríguez, pudo haberlo acordado con Rosicela Rodríguez, precisamente para qué. Entramos al punto 3. ¿Cuáles serían las razones? Aquí solamente puede haber dos razones. Que tú estés formando un bloque para tus propios intereses partidistas en el futuro, en el 2030, y que estés convencido de que la hegemonía que ha conseguido tu movimiento tiene que replicar de una forma u otra la que tenía el PRI, que no cambió absolutamente nada y que profundizó muchos de los problemas que ahora enfrentamos, haciendo una especie de símil con lo que fue la muerte de Artemio Cruz, cuando llegaron unos, quitaron a otros y se comportaron igual. Ese siempre es un gran riesgo, al contar precisamente con un poder como el que actualmente se tiene por parte de la Cuarta Transformación. Esa es una de las opciones. La otra opción es que efectivamente el Partido del Trabajo, que lleva varios días, no es de ahora, varios días amenazando con romper la alianza, se negara a participar directamente en la misma porque de una u otra forma le afecta la desaparición de la reelección para el 2027.
le afecta el nepotismo para 2027. Y lo mismo pasa para el Partido Verde Ecologista de México. Ahora, el Partido Verde Ecologista de México es un partido que lo hemos dicho, es un partido corrupto, es un partido que se vende al mejor postor. Es un partido que un día se alió al PRI, el otro día al PAN, el otro día al partido Morena. Se integra al partido que considera le puede dejar algún tipo de ganancia y mantenerlo en las esferas del poder. Sin embargo, por sí solo, en este momento el Partido Verde difícilmente podría ser competitivo. Está demasiado quemado. Y aun y cuando recibiera algún tipo de respaldo por parte de la ultraderecha o de la derecha de nuestro país, no le alcanzaría siquiera para tener ese 3 o 5%. Lo mismo pasa con el Partido del Trabajo, que sin Morena el Partido del Trabajo seguramente desaparecerá para el 2017, el 2027. Entonces la pregunta que mucha gente comenzaría a hacerse aquí es, ¿vale la pena, otra vez, vale la pena evitar cambios, profundizar cambios por chantajes de ciertos partidos políticos? Habrá quien diga, y aquí es una lectura política, prefiero llegar a acuerdos con estos dos que sí, hoy me respalda el PAN, pero todos sabemos que el PAN se va a voltear en la siguiente reforma. Eso es un hecho. Por lo menos a estos dos los tengo controlados con este acuerdo al que llegamos. Aquí el tema es que la reforma se vería eh, contaminada, digámoslo así, y habría muchas críticas en el futuro que no se van a olvidar, como ha quedado claro que no se olvida nada. Si para 2027 Félix Salgado Macedonio anuncia su candidatura a la gubernatura de Guerrero en lugar de su hija. Si Saúl Monreal anuncia su candidatura al gobierno de Zacatecas en lugar de su hermano. O si la esposa del gobernador de San Luis Potosí anuncia precisamente su candidatura para sucederlo. Entonces ahí sí estaríamos hablando de grupos políticos que están presentes pero perjudicando la esencia de un movimiento y que han sabido chantajear al mismo para imponer sus intereses y no los intereses de cambio que enarbola la propia presidencia de la República. Todo a final de cuentas es una negociación política. Lo que tienes que evaluar es el costo-beneficio de la misma. Si de repente dices, ok, teníamos que negociar y el costo es que se aplica hasta el 2030, pero finalmente salió, es sin duda alguna política. Si se dista chantajes que van a afectar tu movimiento, tienes que empezar a reevaluar la posición con tus aliados y tienes que empezar a construir mucho mejores cuadros que te permitan explotar nuevos rostros que lleguen con tu ideología y dejes de depender de personajes tan nefastos como es el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, por ejemplo. Me queda claro que el Verde y el PT se iban a oponer a estas reformas e iban a vender caro su amor. Postergarlo para algunos puede ser el menos malo de los problemas. Para mí, el mayor de los problemas podría ser que se creara una agenda personal en el Senado y se empezara a crear un grupo de poder en el Senado ajeno completamente a los intereses de la presidencia y de lo que representa la presidencia, porque entonces ahí estaríamos hablando ya de una fractura al interior del movimiento de regeneración nacional entre sus diferentes liderazgos, lo cual será aclarado por el gobierno federal, que seguramente mañana le van a preguntar qué opina de estos cambios en torno a su reforma. Para mí la reelección y este nepotismo tienen que aplicarse la reforma ya. No es sano, como les dije al principio, que ningún tipo de dinastía siga operando y menos en entidades en donde los resultados no han sido favorecedores, en donde hay una presencia constante de la violencia, como es el caso de Guerrero y como es el caso de San Luis Potosí, y en donde el desprestigio de un apellido como el de los Monreal lleva directamente al hecho de que la gente comience a dejar de votar por tu movimiento por vincularlo a capos como los que pertenecen a esa familia. Entonces, es muy importante cómo se discute esta reforma. Es muy importante todas las aristas que se dan alrededor de la negociación política y las consecuencias de esa negociación política. Pero por lo pronto parece ser que la parte oscura
del Movimiento de Regeneración Nacional, que está anidada en el Partido Verde Ecologista de México y de ahí comienza a arañar sus diferentes intereses, se habría impuesto en esta ocasión ante una reforma que la ciudadanía ha pedido y ha pedido en todo momento porque se da cuenta de los daños que provoca la reelección y el nepotismo. Además de que han logrado que por el momento no se esté discutiendo como debería el tema de los plurinominales, porque tanto el PT como el Verde ganan muchísimo con esa figura. No se trata solamente del PAN y del PRI, se trata también del Verde y del Partido del Trabajo, a los cuales tendrán que convencer para que salga también dicha reforma, ¿no? Y por lo tanto habrá que esperar cómo se va desarrollando la misma. Aquí el punto es qué tanto margen de maniobra le das a grupos que de una u otra manera no están queriendo jalar parejo con las exigencias de la sociedad. ¿O ustedes qué opinan? Eso es lo más importante. Pulgares arriba, si les gustó el video, déjenos sus comentarios, déjenos sus puntos de vista. Yo, como siempre, por supuesto, les agradezco los mismos. Si les gustó, compártanlo. A ver, ¿cuál es la práctica? Pulgar arriba, comentarlo, compartirlo, suscribirse y si hay posibilidad, super chat, super gracias y denle a la campanita. Gracias.